estas bandas peligrosas. Bueno, cada ciudad tiene sus zonas peligrosas, Sí. ¿no? Allá en Cusco tiene, Abancay tiene, allá en Arequipa. Pero bueno, este tema como le digo, de la inseguridad ciudadana está que crece y no hay autoridades que se reúnan y ya comiencen a hacerle frente pues a estos delincuentes. 7:20, vámonos a la información en el plano nacional. El jefe del INPE, Javier Yaque, se refirió pues a las declaraciones del ministro de Justicia, el señor Daniel Maurate, quien señaló que se han designado 1.600 millones de soles para la construcción de 6 penales de máxima de seguridad al 2026. Ante ello, Yaque confirmó pues dicha información y adelantó que los primeros establecimientos penales estarán ubicados en Cajamarca, en Huánuco, Lima y en Abancay, ¿no? Muchísima atención, se van a construir penales de máxima seguridad. Bueno, esperemos que se cumpla pues con esto y también se reduzca el hacinamiento en los penales pues de nuestro país. Un penal que está construido para 10.000 reos, tiene más de 50.000 reos ahí hacinados uno sobre otro. Y esto hace que el control sea más difícil también de la misma policía, de los integrantes del INPE, porque bueno, sabemos que las bandas operan desde dentro del penal, tienen celulares, tienen acceso a internet. Estafan, ¿no? Te estafan Exacto. desde los penales. Creo que tienen su call center Sí. y comienzan a llamar, ¿no? a los peruanos. Oye, mira que tu primo está acá, lo tiene la policía y que en fin, el cuento del primo, el cuento de que te ganaste tu premio. Entonces, ¿desde dónde vienen? Desde los penales. Para eso sí tienen gracia, pues muchos delincuentes. 7:22. Vamos con más titulares en el ámbito nacional. Fujimorismo apura norma para desmantelar la Junta Nacional Jurídica y blindar a Patricia Benavides. Marta Moyano, de Fuerza Popular, agendó este martes 5 de septiembre propuestas para forzar el cese de Inés Tello, quien investiga a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entre otras informaciones, el congresista Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, reconoció que denuncias públicas contra Alejandro Soto perjudica la imagen del Congreso de la República. Además, manifestó estar en contra de que el titular de la mesa directiva parlamentaria dé un paso al costado porque generaría una mayor inestabilidad en el Congreso, según declaraciones del congresista Eduardo Salguana. Bueno, ahí también en el Congreso están ahí enfrascados en esta lucha de poderes. Mientras tanto, la población se sigue desangrando con la delincuencia. Y bueno, como lo comentábamos al iniciar el informativo Huillaricuy, el Poder Judicial anunció a través de sus redes sociales la decisión de prescindir del testimonio de Marcelo Odebrecht en el juicio oral que se sigue contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. No se va a tomar entonces en cuenta ya las declaraciones de Marcelo Odebrecht. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:23. Nos vamos a conocer los titulares en el plano internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos a ver si Chinchilico nos pone pues el fondito del plano internacional aquí en Huillaricuy, Huayaricuna, Panaicuna, que hay Casariqui informativo Huillaricuy. Que hay mi casa, Enrique, que hay Huillaricuy de Escapi. Vamos a ver a los titulares en el plano internacional. Muy bien, nos vamos al plano internacional. España se encuentra en alerta roja por fuertes lluvias y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Desde el domingo 3 de septiembre hasta el momento, las autoridades reportaron 3 desaparecidos y la muerte de 2 personas por la desaparición o depresión aislada de los altos niveles que afecta pues la gran parte del país. Muchísima atención, hay fuertes lluvias, tormentas que se están generando allá en España. Sobre todo en Madrid está lloviendo muchísimo y en Toledo también, en las provincias de Madrid y Toledo están lloviendo bastante y bueno, esto ha generado pues estas desapariciones y la muerte lamentable de 2 personas. Vamos con más noticias. Hermano de Gustavo Petro señala que el presidente de Colombia tendría síndrome de Asperger. El hermano del presidente de Colombia, Juan Fernando, reveló que Gustavo Petro y él fueron diagnosticados con síndrome de
de Asperger. ¿Qué será este síndrome, no? Vamos a ver, vamos a averiguar en los próximos minutos. 7:25. Entre otras informaciones, misión de la ONU documenta más crímenes, violaciones y torturas de las tropas rusas en Ucrania. Los casos que podrían ser calificados de crímenes contra la humanidad tienen que ver como torturas a militares y a civiles, atrocidades cometidas por las fuerzas de ocupación rusa en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué les parece? Bueno, una misión de la ONU ha ido a hacer las investigaciones correspondientes. 7:26. Vamos a los titulares en el plano deportivo. Y en los deportes, muchísima atención, la selección peruana arranca un nuevo sueño mundialista ante Paraguay, en el que será el primer partido oficial al mando de Juan Reynoso. La bicolor buscará, en condición de visitante, arrancar con el pie derecho en las eliminatorias al Mundial 2026. Este mundial que se va a desarrollar entre Canadá, Estados Unidos y México. El esperado cruce entre Perú y Paraguay se llevará a cabo este jueves 7 de septiembre a las 5:30 de la hora peruana. Muchísima atención. Y para este encuentro hay una nueva baja, ¿no? Callens estaría pues lesionado y estaríamos teniendo pues una sensible baja en la retaguardia de nuestra selección peruana. Bueno, así como Callens tampoco que no va a estar Gianluca Lapadula, Carlos Zambrano, Cristian Cueva, Edison Flores, Brian Reina, Anderson Santamaría y Pedro Aquino. Son las bajas que tendría la selección peruana para enfrentar este 7 de septiembre al cuadro de Paraguay, ¿no? Pero tenemos el retorno de Paolo Guerrero, nuestro capitán, y la presencia de jugadores jóvenes. El equipo de todos los peruanos debe afrontar pues un duro reto en Ciudad del Este, allá en Paraguay. Vamos a ver si podemos alcanzar los 3 puntos. Es la oportunidad del Cabezón Reynoso de demostrar de qué está hecho, porque hay mucha gente como yo, por ejemplo, que no le tiene fe al Cabezón Reynoso. Ya somos dos acá en cabina. Chinchilico tampoco le tiene fe al Cabezón Reynoso, pero bueno, vamos a hinchar por Perú de todas maneras este jueves cae, ¿no? Jueves 7 de septiembre, 5:30 de la tarde. Claro, Chinchilico es Gareca Lover. Sí, ¿no? Le gusta. Siempre ha estado con el Tigre, ¿no? Y en las buenas y en las malas, me dice. Bueno, Chinchilico, vamos a ver, bueno... Aún así, tenemos la esperanza pues de que podamos hacer algo bueno pues en estas eliminatorias. Vamos a ver cómo se comporta Paolo Guerrero. No sé si es mala suerte, pero son muchos lesionados. Demasiado. Y en el primer entrenamiento, hasta pensando mal por ahí, pensaría que los jugadores no la están viendo bien y prefieren hacerse los lesionados. Y no quieren aportar al cuadro del Cabezón. ¿Cuántos son los que son 9 aproximadamente? Son 9 lesionados. O sea, ¿cuándo se ha visto? De un momento a otro han sido convocados y de un momento a otro son 9 los lesionados. Sí. Que es tan intenso es el entrenamiento del señor Reynoso, que les hace cargar ladrillos. ¿Qué es lo que está pasando ahí en la Videna? Y el señor Reynoso no permite el ingreso a la prensa. Sí. Y a puerta cerrada. Incluso creo que ha hecho levantar un muro más. No, bueno, vamos a ver pues qué tanto da resultados sus entrenamientos secretos del señor Reynoso. Vamos a ver cuánto dinero ganará el campeón de la Liga 1 en el 2023. ¿Usted sabe, Gonzalo Huirse? Sí sé cuánto va a ganar y sí sé quién lo va a ganar también. No creo que sepa quién lo va a ganar. Sí lo sé. En tiempos modernos como el actual, en el cual el fútbol pues se convirtió en uno de los deportes con mayor negocio, es común y recurrente encontrar motivaciones e incentivos ajenos al deporte en cuestión, tales como bonos y premios. Fíjese la suma. ¿Cuánto es, en este caso, el monto que se llevaría el ganador? Mira, para empezar, en el año 2022, el campeón, que fue Alianza Lima, en la Liga 1, se llevó un total de $954,000. Casi $1,000,000, pongámosle, ¿no? El subcampeón, en este caso, que fue Melgar de Arequipa, el Fútbol Club Melgar de Arequipa, $636,000 se llevó el subcampeón.
Bueno, ¿y cuánto ganará el campeón en esta Liga 23, en la Liga 1? De momento no se conoce el monto exacto que recibirá pues el ganador del descentralizado de este 2023, pero teniendo en cuenta los premios que se otorgaron en temporadas anteriores, el premio del campeón podría recibir un monto aproximado de más de $900,000, casi $1,000,000 que podría llevarse pues a su club el campeón de esta liga. Bueno, no sé si alcanzará, ¿no? Este premio. ¿Usted qué dice? ¿Alcanza o no alcanza? Poquito me parece, ¿eh? Sí, a comparación de otras ligas, otros torneos. Imagínese la plantilla del Universitario, por ejemplo, ¿cuánto mensual está valorizado? Fuerte, no sé cuánto, pero debe ser fuerte. La suma, Claro, ¿no? Entonces... El Orejita Flores nomás está cobrando fuerte. Ahí ¿Cuánto cobra el Orejita? Creo que estaba cobrando $80,000, $70,000. ¿Por mes? Sí, por mes. Ah, bien. Entonces, no sé si se alcanzará. Digo nomás, ¿no? Vamos a ver. 7:31. Estas informaciones y mucho más aquí en Huillaricuy a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Nos vamos a la pausa y volvemos. El día de hoy se está lanzando lo que es la educación a distancia y podamos realizar las actividades que propiamente se van a poder impartir en Radio Surfuy de 9 a 10 de la mañana. Jamie Valerie Kamishai, que es no